Es momento de revisar información de la economía. Lo revisamos en los titulares. El desempleo en nuestro país alcanzó un 8,9% en el trimestre de junio-agosto, según informó esta mañana el INE. Especial preocupación causa el alto porcentaje de personas que están trabajando en la informalidad. Analizamos estas cifras junto a Marcela Perticará, directora del Departamento de Economía de la Universidad Diego Portales. Marcela, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, Marcela, hay hartos puntos para entrar a profundizar en estas cifras entregadas por el INE. Claro, 8,9% es la cifra más alta del año, pero claro, estamos contabilizando junio-agosto, el corazón del invierno, donde generalmente en nuestro país se genera por estacionalidad un mayor desempleo. ¿Cómo analiza estos números? Incluso si lo comparamos con meses anteriores, es más alto, pero es muy parecido al año pasado en esta misma fecha. Exacto, sí, es muy parecido al mes pasado en esta misma fecha y en ese sentido yo no tomaría que este trimestre nos dio mucha más información que lo que ya sabíamos antes, ¿no es cierto? Es claro que este mercado laboral que estamos experimentando está bien chato, no está muy dinámico. De todas maneras, para mí es una gran noticia que no se hubiera deteriorado de manera más pronunciada, ¿no? Ya. Pero como creo que lo discutimos contigo, o no sé si el mes pasado o el anterior, efectivamente tenemos que esperar a ver qué pasa hasta fin de año. Porque, como tú bien dices, estos no son tampoco los mejores meses, ¿ya? Tú decías, es un mercado que está chato, pero quizás las noticias pudieron haber sido peores. En el fondo, ¿hay cierta resiliencia en algún lado del mercado laboral que hace que esto no sea peor? ¿Por qué es también, paso al primer concepto que tú decías, por qué es un mercado que está, entre comillas, la gente lo va a entender, chato? Sí, sí. Mira, una de las, en algún momento, hace unos meses, estábamos discutiendo con un colega si en realidad, y eso es lo preocupante, si no es que estamos como en niveles mucho más altos de desempleo estructural de los que estábamos acostumbrados pre-pandemia. Entonces, esa es una preocupación. ¿En qué medida el mercado ya es como que ha naturalizado estos niveles de desempleo, ¿ya? Entonces, eso sería como lo más preocupante. Ahora bien, a lo que me refiero es, tenemos una economía que no está dinámica, con tasas si bien las últimas mediciones no son dramáticamente malas, tampoco tenemos una economía que está creciendo muy fuerte. Entonces, no podemos esperar que el mercado laboral refleje otra cosa que esto. Marcela, ¿se puede dar ese fenómeno? Tú lo mencionabas al inicio de la última respuesta. Yo recuerdo haberlo conversado incluso con algún ministro de Hacienda que decía, previo o al principio de la pandemia, decía, ojo que aquí se puede generar un desempleo estructural más alto. Nuestro país históricamente ha hablado de desempleo estructural en torno al 6,5, más o menos en esa cifra. Hoy día como que uno, y me acuerdo que creo que era Ignacio Briones, y él decía, podemos llegar fácilmente a un desempleo estructural del 8%, y de ahí nos quedemos estancados un buen rato. ¿Puede ser que eso esté ocurriendo, que ese desempleo base, que siempre ocurre, personas que están entrando, que están saliendo al mercado laboral, pero siempre hay una base, haya subido ese porcentaje tras la pandemia? Y efectivamente, es una de las grandes preocupaciones que varios de nosotros que estamos bien atentos a lo que sucede en el mercado laboral tenemos. ¿Y por qué esto? Porque nosotros sabemos muy bien que la pandemia trajo algunos cambios, que algunos pueden haber sido transitorios, pero muchos cambios tecnológicos son permanentes. Entonces, ¿en qué medida alguna fracción de la población ha sido como desplazada? O, si bien no totalmente desplazada al mercado laboral, tal vez, como tú bien dijiste, se desplazó hacia empleos de menor calidad, informales, y que ahora no puede volver. Entonces, este es como a lo que hay que estar atentos, porque nuevamente parecería que hace mucho que pasó la pandemia, pero a veces para la inercia que tienen algunas de estas series, todavía necesitamos esperar un poco más. O sea, yo no sería tan alarmista, pero efectivamente es una de las observaciones que muchos de nosotros estamos haciendo. Y como tú mencionabas, claro, se puede dar en empleos de más baja calidad, pero ¿hay alguna lectura quizás a esta altura de respecto en qué sector de la economía, si es en el sector, no sé, comercio, construcción, servicios, donde se pueda dar con mayor profundidad esta quizás estructuralidad más alta? Mira, es difícil realizar desempleo por sectores porque nosotros lo que sabemos normalmente es obviamente el sector donde antes estaba trabajando el desempleado. Entonces, pero tomando eso en consideración, efectivamente, en todo lo que es servicios personales,
¿m? Ha sido servicios personales, el mismo comercio también, todo aquello que antes tal vez demandaba sí o sí una presencialidad y ahora, al menos en parte, estamos viendo todo telemático. ¿M? Y no solamente telemático, sino que hay ciertas tareas que pueden automatizarse muy fácilmente. No sé, por ejemplo, el screening inicial que antes te hacía una operadora cuando tú llamabas para algo, ahora lo hace un bot. Claro. No estoy de acuerdo, no funciona tan bien como la operadora, pero es lo que estamos viendo, Es muy ¿no? distinto a la operadora. Exacto, es muy distinto. Marcela, a ver, entremos en otros datos. Estaba aquí revisando que el último año se generaron 229.000 empleos, de los cuales 141.000 son informales, es decir, el 61%. 88.000 son formales, 39%. O sea, haciendo un desglose bien resumido, Grueso. prácticamente 2 de cada 3 empleos generados el último año son informales. ¿Qué dice esto Sí. de nuestra economía? Sí, esto dice justamente que nuestra economía no está siendo capaz efectivamente de absorber mano de obra en empleos de calidad. Esto es algo que es preocupante porque Chile era como una gran excepción en toda Latinoamérica con respecto a qué tan importante era el empleo informal, ¿ya? Entonces, efectivamente hemos pasado, si bien estamos obviamente a años luz de tener las tasas de empleo informal que tienen otros países latinoamericanos. Efectivamente, estamos viendo que al menos en las nuevas incorporaciones al mercado laboral ha sido mucho más prevalente las incorporaciones o el aumento del empleo en el sector informal que en el sector formal. Sí, estaba conversando aquí antes de la entrevista con Juan Bravo, que también trabaja en la Diego Portales, y Juan me decía, también hay una fuerte caída del cuenta propia formal, que ahí también hay mucha Claro. preocupación. ¿Qué es un cuenta propia formal? Porque hay harto de repente elementos técnicos para entender, pero ¿qué es un cuenta propia informal? ¿Qué es un cuenta propia formal? ¿Se entiende por ahí, no sé, un boletero o alguien así? Más o menos porque Mira, hay alguien 2,5 millones de trabajadores informales en Chile, para entender un poco que no todos los informales son iguales, hay distintas categorías. Sí, exactamente. No todos porque, o sea, acá hay que entender que qué es informal y qué es formal depende de la institucionalidad. Entonces, en el caso particular nuestro, en Chile, cuando tú hablas realmente de un trabajador informal, puede ser un trabajador asalariado que declara no tener contrato o un trabajador independiente que no está cotizando. Ya. O sea, cualquier persona que boletea mientras esté cotizando, ese es un trabajador formal. Cuando hablamos de trabajadores informales son aquellos que justamente o trabajan como asalariados sin contrato, que también pueden ser trabajadores que trabajan sin contrato en empresas formales o en empresas informales también, ¿no es cierto? O puede ser un trabajador independiente que no cotiza. Efectivamente, nosotros acá tenemos un segmento de trabajadores independientes que cotiza y que no necesariamente están en situación de precariedad, si bien la pandemia nos mostró que es un segmento que está bien desprotegido, ¿ya? Em, pero cuando hablamos de informales no son ellos, son aquellos que no están cotizando. Marcela, este es el peor momento quizás del empleo dentro del año, lo decíamos al comienzo, estamos en la temporada del invierno, estos son los números quizás más altos que deseamos ver en el 2024. Yo esperaría que sí, al menos cuando tú revisas las series históricas, el único año donde esto no sucedió fue en el 98, pero el Ya, 98 fue una crisis mortal, la brutal, ¿no es asiática. cierto? La crisis asiática. Pero en casi todos los años, independiente de cuál es el nivel del desempleo, uno ve que la tasa de desempleo cae a partir de ahora, ¿no? Entonces, eso es lo que deberíamos ver, pero en realidad lo que hay que ver es la tasa de desempleo desestacionalizada. Todavía acá por lo que leí, porque las cifras salieron esta mañana, entonces no he Sí. tenido tiempo de trabajarlas yo, pero lo que veía es que la tasa de desempleo desestacionalizada ha estado bastante constante. Tampoco es que se disparó, pero está un pelito más arriba que el trimestre anterior. Sí, también estaba viendo, comparando también las últimas mediciones que se han entregado, Marcela. Yo veía, por ejemplo, que en la generación de empleo informal hace algunos meses eran muchas más, porcentualmente, muchas más mujeres que hombres. Ahora como que tiende a ser más Sí, repartido. ahora tiene También, que ser más repartido. sí, y también en la ocupación, también el crecimiento de la ocupación hace algunos meses eran muchas más mujeres que hombres. Uno sentía quizás la lectura que muchas mujeres hace un buen rato estaban volviendo al mercado laboral después de la inactividad producto de la pandemia, la corresponsabilidad y un tema que hemos conversado mil veces.
Pero ¿qué está sucediendo ahora cuando esos números, ese ingreso, porcentualmente solamente digo, se equipara? Sí, mira, yo creo que es muy importante lo que tú dices porque efectivamente en los trimestres anteriores teníamos ciertos indicios de que parte de la presión sobre el desempleo podía ser más gente incorporándose, pero ahora está pasando lo opuesto, es decir, tal vez la tasa de desempleo hubiera sido inclusive un poco más alta si hubiéramos tenido presión de oferta laboral que no la tenemos. Eso está como en un plató. No se está moviendo en este momento. O sea, hay más personas, Entonces, perdón Marcela, que quizás pudiendo, están queriendo retirando. buscar empleo, ven la situación y dicen, ¿postergo esto? Claro, es decir, buscar empleo es costoso, Sí. inclusive para una mujer con un rol tradicionalmente de cuidadora, buscar empleo significa que tiene que estar lista para dejar la casa y dejar tal vez el cuidado de los niños o de los adultos mayores. Y en este sentido, en este tipo de contextos donde el nivel de actividad está bastante aplanado, es súper común que pase esto de los trabajadores desalentados, que se les llama. Es decir, personas que deciden no seguir buscando cuando ven que está muy difícil encontrar un empleo. Sí, por último, Marcela, haciendo un resumen, claro, son números que marcan una economía que está frágil, una economía que está débil, pero tú lo decías al principio, esto pudo haber sido peor. Yo de verdad, al menos si rescato lo que dije un par de meses anteriores, esperaba que los niveles fuesen un poquito más altos, efectivamente. Le tenía miedo porque percibía que efectivamente, como tú dices, estos son aún meses de desempleo alto y no veía niveles de actividad como para decir que esto iba a mejorar. Entonces, fue para mí una sorpresa. Para mí esto es como que todo está igual. No, Ya. no estoy alarmada. Hacerte Pero como día la marmota. Exacto, como el día de la marmota, exacto. Es más, dije, ¿para qué voy a hablar en la tele de nuevo? Para decir lo mismo. Pero me gustaría ver qué sucede. Ojalá veamos que estacionalmente nos recuperamos un poquito, porque igual es una época en la cual un montón de tipos de negocios se reactivan. Y mucha gente, una fracción no menor, depende de esta época porque es una época de alta. Claro. La época de fin de año, de las vacaciones. Marcela Pertiguera, te agradecemos este espacio, siempre tu buena disposición con Canal 24 Horas para desglosar números que son sensibles, pero que hablan muy bien del ritmo de nuestra economía. Muchas gracias, Marcela. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan Chao, buen chao. día.